Buenos días, mi nombre es David Alejandro Lemus Martínez y el día de hoy estaremos hablando sobre refrigeración. La refrigeración es el proceso de extraer calor de un espacio o sustancia para mantener una temperatura más baja que la del entorno. A simple vista, este sería un concepto básico de, de lo que sería la refrigeración. A continuación vamos a hablar un poco de refrigeración y aquí tenemos unos subtemas que nos ayudarán a entender un poco más sobre esto. Por ejemplo, tenemos el ciclo mecánico de refrigeración como el tema 1.1, el 1.2 como ciclo de Carnot, el 1.3 como ciclos reales de refrigeración por compresión y absorción, 1.4 ciclos de refrigeración de doble etapa y cascada, 1.5 cálculo de la potencia frigorífica, 1.6 selección de compresores, condensadores, válvula de expansión, evaporadores y accesorios. En el 1.7 tenemos propiedades de los refrigerantes. En el 1.8 tenemos manejo de las tablas de propiedades, nomenclatura de los refrigerantes. Y por último, el 1.9 que nos dice sustitución y reciclado de refrigerantes. Va a ser algunos temas van a ser un poco extensos, pero vamos a ir un poco a poco. Como introducción nos dice que la refrigeración es una tecnología fundamental en la vida moderna, con aplicaciones que van desde la conservación de alimentos hasta la climatización de espacios y en la industria química o industrial. Su funcionamiento se basa en la transferencia controlada de calor mediante ciclos termodinámicos que permiten mantener condiciones de temperatura específicas para garantizar un desempeño eficiente y seguro. Eh, Es esencial comprender que los diferentes ciclos de refrigeración como el mecánico, el de Carnot, los ciclos reales de compresión, de absorción, así como los sistemas avanzados, perdón, de doble etapa y cascada que permiten alcanzar bajas temperaturas y optimizar la eficiencia. Asimismo, el estudio de potencias frigoríficas, la selección adecuada de componentes, claves, compresores, condensadores, válvulas, y evaporadores y las propiedades de los refrigerantes constituyen base la técnica para diseñar y operar mantener sistemas confiables. Todo esto lo vamos a ver a la larga de esta pequeña presentación. Como lo dice, vamos a ver estudio de Carnot, los accesorios, como serían los condensadores, válvulas, etcétera. Vamos a seguir viéndolo a lo largo de esta presentación. Como primer caso tenemos el tema 1.1 que es ciclo mecánico de refrigeración. El ciclo mecánico de refrigeración es un proceso termodinámico que permite la transferencia de calor de baja temperatura hacia otra de mayor temperatura utilizando un fluido refrigerante y un conjunto de dispositivos mecánicos. Este ciclo es fundamental en el principio de la segunda ley de termodinámica, ya que el calor no fluye de manera espontánea de un cuerpo frío a uno caliente, sino que en este caso requiere de un aporte externo de energía. En este caso, el trabajo realizado por un compresor. Gracias a este mecanismo es posible mantener temperaturas controladas en aplicaciones domésticas, comerciales e industriales. El ciclo está compuesto por cuatro etapas principales que permiten la manera continua, compresión, condensación, espacio, evaporación. En la compresión, el refrigerante en estado gaseoso es comprimido por el compresor y aumenta su presión y temperatura. Aquí podemos observar el ciclo. Por ejemplo, tenemos el evaporador, el compresor, el gas, el condensador y válvulas de expansión. Este ciclo se repite del evaporador al compresor, del compresor sale el gas,
va directo al condensador y de ahí a válvulas de expansión y sucesivamente. Aquí vemos que entra como gas, sale como líquido y vuelve gas. Bueno, vamos a seguir con el tema 1.2, que es el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot es un modelo termodinámico ideal que establece el límite máximo de eficiencia que puede alcanzar una máquina térmica al convertir el calor en trabajo. Eh, Esto fue propuesto por el ingeniero francés Sandi Carnot en 1824 y que constituye una referencia fundamental en el estudio de la termodinámica, ya que permite comprender las limitaciones impuestas por la segunda ley de termodinámica. En los procesos de conversión de energía, aunque se trate de un ciclo teórico, su análisis es esencial para evaluar el desempeño de ciclos reales, como la refrigeración y potencia. Aquí podemos ver un pequeño diagrama del ciclo de Carnot que nos dice, por ejemplo, en la primera parte, de 1 a 2, expansión isotérmica; de 2 a 3, expansión adiabática; de 3 a 4, compresión isotérmica; y de 4 a 1, compresión adiabática. Tenemos que 1 y 2 y 3 es expansión isotérmica y adiabática, y de 3 a 4 y de 4 a 1 es compresión isotérmica y compresión adiabática. Aquí tenemos que P sería presión, y esto es uno de los procesos reversibles con 4 etapas. Dice, diagrama PV diabático muestra las 4 etapas clásicas del ciclo: expansión isotérmica, expansión adiabática, compresión isotérmica y compresión adiabática, en un gráfico de compresión volumen. Lo acabamos de explicar más o menos de cómo va este pequeño esquema. Dice, curva esquemática simplificada, destacada visualmente en las transiciones de las etapas del ciclo, facilitando la identificación de cada proceso. Aquí la tenemos. Curva esquemática simplificada. Diagrama PV idealizado ofrece una representación más técnica con indicaciones de los puntos térmicos altos, bajos, muy común en estudios de termodinámica. Diagrama PV y TC representan ambos gráficos: presión, volumen, temperatura en entropía, lado a lado, permitiendo comprender cómo evolucionan las propiedades de termodinámica en cada etapa. El ciclo de Carnot consta de 4 procesos reversibles que involucran un gas ideal como fluido de trabajo, 2 procesos isotérmicos y 2 adiabáticos. En la expansión isotérmica, el gas se expande a temperatura constante absorbiendo el calor de una fuente caliente. Posteriormente, en la expansión adiabática, el gas sigue expandiéndose sin intercambio de calor, lo que esto provoca una disminución en la temperatura. Luego, en compresión isotérmica, el gas se comprime a una temperatura constante, cediendo calor a una fuente fría. Finalmente, en la compresión adiabática, el gas sigue comprimiendo su intercambio de calor, lo que eleva su temperatura inicial y regresa al sistema al estado inicial del ciclo. Y podemos ver esto que se repite, ya que es un ciclo. En este caso, pues sería el ciclo de Carnot. Vamos con el tema 1.3, que dice ciclos reales de refrigeración por compresión y absorción. En la práctica, los sistemas de refrigeración no operan de manera ideal como lo que plantean los ciclos teóricos, sino que presentan pérdidas y limitaciones derivadas de la naturaleza de los componentes. Los refrigerantes y las condiciones de operación
pueden verse muy involucrados en esto. Por esta razón se distinguen los ciclos reales de refrigeración, entre los cuales destacan los sistemas de compresión mecánica, de vapor, los sistemas de absorción, ambos ampliamente utilizados en la industria y en aplicaciones domésticas. En el ciclo real de compresión de vapor, las desviaciones respecto al ciclo ideal se deben principalmente a ineficiencias en el compresor o pérdidas de presión en las tuberías y válvulas y transferencia de calor no deseadas en los intercambiadores. Esto provoca un mayor consumo de energía para lograr la misma capacidad de enfriamiento y reduciendo el desempeño. Esto nos perjudica mucho, tanto, dirán por ahí, económicamente y, y en la vida útil de los equipos. A no tener un desempeño ideal, esto provoca que exista un elevado consumo de energía, la vida útil se acaba más rápido porque se está forzando. Muchas cosas que implican estas fallas, provocan muchos fallas, más fallas, perdón, y incrementando ciertos costos que no se tienen contemplado. Aún así, este tipo de ciclos es más común en refrigeradores, aires acondicionados. Esto se puede ver en refrigeradores y aires acondicionados siendo más casuales, más domésticos. Se pueden ver fallas en compresor, en las válvulas, en las conexiones, y esto va a hacer que surjan pérdidas tanto en el sistema como económicamente, y esto afectando tanto al ciclo como al equipo y muchas cosas más. Por otra parte, el ciclo de refrigeración por absorción utiliza una fuente de calor en lugar de energía mecánica para mover el refrigerante a través de un ciclo. En este sistema, una sustancia absorbente, como en este caso es el agua, se combina con un refrigerante como amoníaco o bromuro de litio, permitiendo que el calor externo impulse la separación y circulación del fluido. Los ciclos de absorción suelen ser menos eficientes que los de compresión mecánica, pero representan ventajas en aplicaciones donde existe disponibilidad de calor residual o energía térmica renovable, como en sistemas de climatización solar o procesos industriales de generación que generan, perdón, de desecho. Ciclo de absorción simplificada, condensador, generador, evaporador, por decirlo así, tenemos aquí una pequeña imagen que nos da representativamente cómo funciona. Escenario de ejemplo. Si tuviéramos que imaginar un escenario, este, como diseñar un sistema que utilice un ciclo de compresión mecánica junto a un ciclo de absorción que aproveche el calor residual, supongamos, como aquí nos marca, una carga frigorífica de total de 30 kilowatts, fuentes de energía. En otro punto sería trabajo mecánico 10 kilowatts, fuente de calor para la extensión 20 kilowatts, objetivo casual en COP global del ciclo de combinado. Procesos y cálculos con valores simplificados en efecto frigorífico total de QL, LQL sería igual a 30 kilowatts de entrada de energía combinada, trabajo mecánico más energía térmica. Eso nos da 10 kilowatts más 20 kilowatts igual a 30 kilowatts equivalente. En ciclos híbridos, la energía térmica también cuenta como entrada para obtener
Seguimos con el tema 1.4. Dice ciclos de refrigeración de doble etapa y cascada. Cuando se requiere alcanzar temperaturas de refrigeración muy bajas o cuando la diferencia entre las temperaturas de evaporación y la de condensación es demasiado grande, los ciclos de refrigeración simples no resultan eficientes ni técnicamente viables. Para resolver el problema en la ingeniería térmica se utilizan ciclos dobles y los ciclos en cascada, los cuales permiten la eficiencia global y proteger los equipos de sobreesfuerzo en condiciones de operación. Nos está diciendo que el ciclos de refrigeración de doble etapa y cascada nos están ayudando para evitar un sobreesfuerzo en condiciones extremas, perdón, de operación. Nos resulta más eficiente que tener otro tipo de refrigeración. En los ciclos de doble etapa de composición, el proceso de composición del refrigerante se divide en dos etapas. Utilizando uno de dos compresores entre ambas etapas, se incorpora un dispositivo denominador enfriador intermedio que reduce la temperatura del refrigerante antes de ingresar en la segunda etapa del sistema y reduce el desgaste mecánico de los equipos. Este tipo de ciclo es común en aplicaciones industriales donde se necesitan temperaturas de evaporación muy bajas, como la conservación de alimentos congelados o en procesos químicos. Por su parte, los ciclos en cascada consisten en la conexión de dos o más sistemas de refrigeración independientes, cada uno operando con un refrigerante distinto, adaptado a la temperatura de trabajo de cada etapa. El primer sistema se encarga de enfriar el nivel intermedio, mientras que el segundo sistema se utiliza para alcanzar temperaturas aún más bajas. Esta estrategia permite superar las limitaciones de los refrigerantes individuales, ya que cada uno trabaja en rangos de temperatura para que resulte más eficiente. Los sistemas en cascada se emplean en procesos criogénicos, refrigeración de gases, laboratorios y aplicaciones donde se requieren temperaturas extremadamente bajas. Vamos con el tema 1.5, que es el cálculo de la potencia frigorífica. Nos dice que la potencia frigorífica es una magnitud que indica la cantidad de calor que un sistema de refrigeración es capaz de extraer de un espacio o sustancia en un determinado tiempo. Se expresa generalmente de la siguiente manera, que serían los kilovatios o en toneladas de refrigerante TR, donde una tonelada equivale a la absorción de 3.516 kilowatts de calor. Este parámetro resulta fundamentalmente en el diseño y dimensionamiento de equipos de refrigeración, ya que permite garantizar que el sistema tenga la capacidad suficiente para mantener las condiciones de temperatura requeridas en cada aplicación. El cálculo de las potencias frigoríficas depende de la energía absorbida en el evaporador, que es el componente encargado de extraer calor mediante el calor del medio, perdón, que se desea enfriar. Matemáticamente se determina como el producto del caudal másico del refrigerante por la diferencia de entalpías entre entrada, salida del evaporador. De esta manera, la potencia frigorífica se encuentra directamente relacionada con el tipo de refrigerante utilizado, las condiciones de operación del ciclo y la eficiencia de los componentes. En aplicaciones prácticas, el cálculo también considera factores adicionales como las cargas térmicas externas, ganancias de calor por paredes, techos, ventanas, edificaciones y las cargas internas como las personas, equipos eléctricos, iluminación y las filtraciones de aire.
Estos factores permiten dimensionar adecuadamente el sistema y evitar tanto un sobredimensionamiento que incrementa los costos del consumo de energía como un subdimensionamiento que provocaría un mal desempeño del equipo. En resumen, el cálculo de la potencia frigorífica constituye una etapa clave en la planificación y diseño de sistemas. Y climatización. Una correcta estimación asegura la eficiencia energética en el confort térmico y la durabilidad del equipo, contribuyendo en el uso racional de la energía y la reducción de impactos ambientales asociados con el consumo eléctrico. Aquí es muy importante dar a notar eh, que el consumo se eleva si se hace un mal uso de estos sistemas de enfriamiento, ya sea por un sobredimensionamiento, por cargas internas como exceso de personas, equipos luminosos de de alta iluminación, tanto como infiltraciones de aire, todo todas estas cosas combinadas exceden las capacidades de las aplicaciones, eh, ya sea en la práctica, puede aumentar el consumo eléctrico, como aquí lo menciona, que es lo más importante, tanto como empresa como persona de mantenimiento, afecta mucho, ya que le quitas vida útil al equipo. Esto puede afectar, si es una cosa que pasa recurrentemente impactaría bastante al equipo en la vida útil, tanto económicamente en la, el consumo eléctrico. Pasamos al tema 1.6 que dice selección de compresores, condensadores, válvulas de expansión, evaporadores y accesorios. El diseño de un sistema de refrigeración, la correcta selección de sus componentes principales es uno de los factores más determinantes para lograr un funcionamiento eficiente, seguro y duradero. Cada elemento desempeña un papel específico en ciclos termodinámicos, por lo que su elección debe realizarse en función de la capacidad requerida, las condiciones de operación, el tipo de aplicación, evitando sobredimensionamientos o equipos inadecuados que reduzcan el rendimiento global. El compresor es el elemento fundamental encargado de elevar la presión y la temperatura del refrigerante para que pueda ceder el calor al condensador. Su selección depende principalmente de la potencia frigorífica necesaria del equipo refrigerante y el rango de temperatura de evaporación y condensación. Existen diversos modelos como los herméticos, semiherméticos, de tornillo, screw y centrifugados, cada uno con ventajas específicas. Los herméticos comunes en equipos domésticos y comerciales pequeños. El de tornillo y centrifugado se determinan en aplicaciones industriales de alta capacidad. La válvula de expansión es el dispositivo encargado de regular el paso del refrigerante hacia el evaporador, reduciendo su presión y temperatura. La elección de este componente se basa en la capacidad del sistema refrigerante utilizado y el nivel de control deseado. Se emplea principalmente en válvulas termostáticas electrónicas y tubos capilares, siendo las electrónicas las que ofrecen mayor precisión en instalaciones modernas. Una selección inadecuada puede generar problemas de sobrecalentamiento y subalimentación en el evaporador, afectando la eficiencia. En cuanto al evaporador, este es el elemento donde refrigerante, refrigerante absorbe el calor del medio a enfriar, provocando su cambio de fase de líquido a vapor.
Su selección depende del tipo de aplicación: refrigerante doméstico, comercial, industrial, climatización, el rango de temperatura requerido y el método de transferencia de calor. Los evaporadores pueden ser de expansión directa, inundados o de aire forzado, y su correcto dimensionamiento garantiza el control térmico y estabilidad de los procesos. En cuanto a sus propiedades físicas, los refrigerantes deben poseer baja viscosidad para favorecer en el flujo de alta conductividad térmica, para mejorar la transferencia de calor y estabilidad química, y para evitar descomposiciones durante la operación. Asimismo, deben ser compatibles con los materiales del sistema, especialmente con el aceite y lubricante del compresor. 1.7. Propiedades de los refrigerantes. Los refrigerantes son las sustancias encargadas de absorber y transferir el calor en los sistemas de refrigeración y climatización. Su selección adecuada es fundamentalmente para garantizar el desempeño de la seguridad y la eficiencia energética de los equipos. Para comprender su importancia es necesario analizar las propiedades físicas, químicas, termodinámicas y ambientales que determinan su comportamiento en las distintas aplicaciones. Desde el punto de vista termodinámico, un buen refrigerante debe presentar una presión de evaporación relativamente alta para evitar entrada de aire no condensable al sistema, así como una presión de condensación moderna, que reduzca el esfuerzo de compresión y permita un diseño más económico. Además, se busca que tenga un alto calor latente de la vaporización, lo que mejora la capacidad de absorción en el calor en el evaporador, aumenta la eficiencia del ciclo frigorífico. 1.8. Manejo de tablas de propiedades y nomenclaturas de los refrigerantes. El correcto manejo de los refrigerantes en los sistemas de refrigeración y climatización requieren un conocimiento detallado de sus propiedades termodinámicas y la forma en que se clasifican. Las tablas de propiedades de los refrigerantes son herramientas esenciales que permiten determinar variables como presión, temperatura, entalpía, entropía, volumen específico y calor latente de vaporización, todas fundamentales para el análisis y dimensionamiento de ciclos frigoríficos. Estas tablas se utilizan para calcular el desempeño del sistema, de la potencia frigorífica, del flujo másico necesario y la eficiencia de los componentes como compresores y evaporadores. Por ejemplo, al consultar la presión de evaporadores en una temperatura determinada, el ingeniero puede dimensionar adecuadamente el compresor y prever las condiciones de operación al sistema. La nomenclatura de los refrigerantes es otro aspecto clave, ya que permite identificar de manera unívoca la composición química y las características de cada fluido. Tradicionalmente, los refrigerantes se designan mediante códigos establecidos por organismos internacionales como sería ASAR o ISO, que reflejan la familia química, el número de átomos de carbono, hidrógeno, cloro, fluor y otros elementos presentes en la molécula. Por ejemplo, el código R134 indica un hidrofluorocarbono con una composición química específica que determina su posición de operación, temperatura de vaporización y potencial ambiental. El conocimiento de la nomenclatura y de las tablas de propiedades no solo es útil en el diseño y análisis de sistemas, sino también en la operación y mantenimiento, ya que permite seleccionar refrigerantes compatibles a realizar cargas correctas, detectar fugas y garantizar el funcionamiento seguro y eficiente. Además, ante la normativa ambiental vigente de los conocimientos son esenciales para la correcta sustitución de refrigerantes obsoletos o dañinos para la capa de ozono y el clima.
1.9 y último tema, sustitución y reciclado de refrigerantes. El manejo responsable de los refrigerantes es fundamental tanto por motivos ambientales como por la eficiencia y seguridad del sistema de refrigeración, como la evolución de las normativas internacionales y la eliminación progresiva de refrigerantes con alto potencial, agotamiento en la capa de ozono, CFC y HCFC. La sustitución de refrigerantes se ha convertido en la práctica indescriptible. La selección de un refrigerante alternativo debe considerar su compatibilidad con el sistema, eficiencia energética, seguridad, toxicidad, inflamabilidad y bajo impacto ambiental. Entre los sustitutos más comunes se encuentran los hidrofluoruros de carbonos, HFC, hidrocarburos HC, amoníaco, NH3 y dióxido de carbono, que sería CO2. El reciclado de refrigerantes consiste en la recuperación y procesamiento del flujo para su reutilización, evitando su liberación al medio ambiente y reduciendo costos de adquisición de nuevos refrigerantes. Este proceso incluye la extracción de refrigerante del sistema, la limpieza de impurezas y la verificación de sus propiedades físicas y químicas, asegurando que cumpla con los estándares necesarios para volver a utilizarlo. La recuperación y reciclado de refrigerantes no solo cumple con la normativa ambiental, sino también contribuye en la sostenibilidad de la industria, minimizando la emisión de gases de efecto invernadero y preservando recursos naturales. Además, la institución y reciclado requieren procedimientos específicos y equipos especializados, incluyendo estaciones de recuperación, bombas, filtros, manómetros de medición. Los técnicos deben seguir protocolos rigurosos de la seguridad, dando que los refrigerantes pueden ser tóxicos, inflamables o estar a alta presión. La implementación correcta de estas prácticas garantiza que los sistemas operen eficientemente, alargando la vida útil del componente y evitando su desperdicio, derivados de los refrigerantes contaminados o inadecuados. Bueno, eso ha sido todo y muchas gracias.